Hoy nos metemos de lleno en El malestar en la cultura, un texto que analiza esa lucha eterna entre nuestro deseo de libertad y, pues, las cadenas de la civilización. Y fíjate que el primer punto de tensión no está en el argumento central, sino justo en la puerta de entrada. El rechazo de entrada al sentimiento oceánico establece un tono de confrontación que, puede debilitar todo desde el principio. Hablemos de eso. El autor introduce esta idea de un amigo, ¿no? El sentimiento oceánico. Esa sensación de ser uno con el universo. Exacto, sin límites. Es una experiencia que mucha gente hoy podría reconocer o por lo menos respetar. Pero la respuesta del texto es casi inmediata. La patologiza. La reduce. La reduce a una regresión a la infancia, a ese momento en que el bebé no distingue entre su yo y el mundo. Se siente como un portazo. Es un portazo, sí, y uno muy fuerte. La estructura es, básicamente, mi amigo tiene esta idea, a mí no me pasa, así que debe ser algo infantil. Esto lo pone a él desde la primera página, no como un guía que explora, sino como alguien que necesita derribar la idea del otro para construir la suya. Es una jugada muy defensiva, ¿no te parece? Sí, y te hace preguntar por qué. ¿Por qué esa prisa por invalidar esta experiencia? Quizás era algo de su tiempo. Freud estaba intentando posicionar el psicoanálisis como una ciencia, ¿no? Lejos del misticismo. Claro, trazar una línea. Una línea muy clara, como diciendo, aquí hacemos ciencia, no hablamos de sentimientos cósmicos. Esa es una muy buena lectura del contexto, y es un objetivo válido. El problema es cómo afecta a la audiencia de hoy. Un lector del siglo XXI, que quizás medita o tiene otra visión de la espiritualidad, se puede sentir, alienado. Totalmente. Si el lector piensa, oye, yo he sentido algo parecido, y la primera reacción es decirle que es una regresión. Se rompe la confianza, ahí mismo, y ya lees el resto del libro con otra mirada, con más escepticismo. Entonces, la debilidad no es el análisis en sí, sino el marco, este marco de refutación. ¿Y cuál sería la alternativa? Pues todo lo contrario a ignorarlo. La propuesta es abrazarlo, pero desde el análisis. En lugar de descartarlo, usarlo como el punto de partida perfecto. Cambiar la estructura de una refutación a una exploración. Imagina que el libro empezara de otra manera. A ver, dame un ejemplo. ¿Cómo podría sonar? Podría ser algo como: existe una búsqueda humana, un anhelo de disolver las fronteras del yo. Algunos lo llaman sentimiento oceánico. En lugar de descartar esta experiencia, preguntémonos, ¿qué nos dice sobre nosotros? ¿Por qué anhelamos tanto escapar de nuestra propia piel? Ah, entiendo. Y ahí introduce el psicoanálisis. Para entender este deseo, primero debemos entender el doloroso proceso por el cual nuestro yo se separó del mundo. Eso cambia toda la dinámica. Valida la experiencia del lector antes de analizarla. No le dice, estás equivocado. Le dice, lo que sientes es tan importante que merece una explicación profunda. El autor pasa de ser un juez a ser un detective. Y así lo invitas al análisis. Exactamente. Lo sumas a la investigación. Y ese lector va a estar mucho más dispuesto a seguirte, incluso cuando lo lleves a las conclusiones más incómodas sobre la agresión y la culpa, que son el corazón del libro. Y hablando de herramientas conceptuales, pasemos a una de las imágenes más potentes del texto, que, curiosamente, sufre del problema opuesto, la metáfora de la psique como la ciudad de Roma. Una idea genial que se queda, estructuralmente aislada. Completamente de acuerdo. Es un momento de genio puro. Nos pide que imaginemos la mente como una Roma, donde nada se ha destruido. Donde el panteón convive con los palacios renacentistas, todo en el mismo espacio. Es una imagen potentísima. Increíblemente vívida. Y justo cuando estás maravillado con la idea, ¡pum!, él mismo la derriba. Sí, demuestra con una lógica impecable porque eso sería imposible en una ciudad real, y concluye que la analogía no sirve. Y sigue. Como lector, te quedas con una sensación de, fue un desvío fascinante, pero un desvío al fin y al cabo. Es un movimiento retórico arriesgado. Entiendo el porqué, ¿eh? Quería subrayar lo única que es la mente, que no se rige por las leyes del espacio. Y lo logra. Pero el precio es alto. ¿A qué te refieres con el precio? Pues a que gasta una de sus herramientas más memorables en un solo golpe de efecto.
Es como un mago que usa su mejor truco al principio y luego lo guarda. La debilidad no es la metáfora, es que está infrautilizada. Se convierte en una anécdota brillante en lugar de un marco de trabajo. Exacto. Entonces, la sugerencia es integrarla. Pero, ¿no se corre el riesgo de que se sienta forzado si la repetimos mucho? Ese es el desafío, claro. No se trata de mencionar a Roma en cada capítulo, sino de adoptar su lenguaje, su vocabulario arquitectónico, como un hilo conductor. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Por ejemplo, al hablar del superyo. Pues, en vez de describirlo de forma abstracta, podría usar su propia metáfora. Podría hablar de la arqueología de la mente, donde la autoridad del padre es una ruina romana enterrada bajo las estructuras modernas de la ley social. Me gusta esa idea. La ruina no se ve, pero sus cimientos todavía determinan la estabilidad de todo lo que está encima. Un conflicto neurótico podría ser un hundimiento del terreno porque se construyó algo nuevo sobre una catacumba olvidada. Le da una fisicalidad a los conceptos que los hace mucho más potentes. Y para el tema central, para el malestar. El malestar podría ser la cacofonía de vivir en esa ciudad imposible. El descontento del hombre moderno es el resultado de tener que navegar esa Roma psíquica donde los impulsos de los foros y coliseos antiguos chocan con las normas de los distritos residenciales. El malestar es el eco de todas las épocas resonando a la vez. Justo eso. Y así, la metáfora pasa de ser una curiosidad a ser la clave visual de todo el argumento. Le daría una cohesión que a veces, la verdad, se echa en falta. La convertiría de una herramienta descartada en el motor de la obra. Y al hacerlo, se refuerza la idea principal, que el malestar es inevitable porque nuestra mente es esa ciudad imposible. La metáfora se vuelve la prueba misma. Lo que nos lleva al tercer y último punto, donde el argumento es fuerte, pero su enfoque quizás demasiado específico. Me refiero a la crítica al comunismo. Sí, Psicológicamente es muy aguda, pero al estar tan anclada en un debate de su época, corre el riesgo de ser vista hoy como algo anticuado. es un punto brillante del libro, hay que decirlo. Freud identifica con una claridad demoledora la falacia de la utopía comunista, la creencia de que si quitas la propiedad privada, la agresión desaparece. Y él responde con un no rotundo. Un no rotundo. Dice que la agresión es innata, es una bestia que llevamos dentro, sin importar el sistema económico. Y la historia le niega razón, trágicamente. El argumento es sólido. El problema, me parece a mí, es el empaque. Al dirigir su crítica casi exclusivamente al comunismo, un lector de hoy podría pensar, bueno, esto es una reliquia de la Guerra Fría que tiene que ver conmigo. Exactamente. El argumento es atemporal, pero su envoltorio es perecedero. Se enfoca tanto en un árbol, que es la ideología comunista de los 30, que corremos el riesgo de no ver el bosque. La crítica a toda ingeniería social utópica. A toda. Pero de nuevo no estaba siendo simplemente un nombre de su tiempo. El comunismo era el gran debate en ese momento. Era el interlocutor natural. Y no se trata de pedirle que sea un profeta, sino de ver cómo podemos recontextualizar su argumento para que resuene hoy. La propuesta no es borrar la referencia, sino ampliar el foco, pasar de una refutación específica a un análisis universal. ¿Cómo se haría eso? Cambiando el encuadre. El encuadre lo es todo. En lugar de empezar con un «los comunistas creen», que ya te sitúa en un debate histórico, podría plantearse de forma más filosófica. Algo como «a lo largo de la historia resurge una promesa utópica, la creencia de que podemos erradicar la agresión humana rediseñando nuestras instituciones». Y a partir de ahí usar el comunismo como el gran ejemplo de su era, pero no el único. Precisamente, podría decir, la manifestación más potente de esta creencia en nuestra era es la teoría comunista. Sin embargo, esta es solo la versión más reciente de un viejo sueño. E incluso podría insinuar otros ejemplos. Como las utopías tecnológicas de hoy, ¿no? La idea de que un algoritmo puede resolver la conflictividad humana. Exacto. Y eso lo hace mucho más relevante. El enemigo ya no es una ideología del pasado, sino una tendencia humana universal. El pensamiento mágico aplicado a la sociedad. La creencia de que podemos arreglar un problema interno con una solución puramente externa. Y así el argumento se vuelve profético. Se convierte en una herramienta crítica que podemos aplicar a los debates de hoy. La pregunta ya no es si el comunismo funciona, sino, ¿estamos, otra vez,
subestimando a la bestia que llevamos dentro al diseñar nuestro futuro? Resumiendo el análisis de hoy sobre el malestar en la cultura, hemos identificado 3 oportunidades para potenciar un texto que ya es monumental. Primero, propusimos transformar la apertura. En lugar de un rechazo del sentimiento oceánico, sugerimos abordarlo como una exploración empática de por qué anhelamos esa unidad, creando un puente con el lector. Segundo, recomendamos rescatar esa brillante metáfora de la psique como la ciudad de Roma. La idea es integrarla como un lenguaje visual a lo largo de toda la obra para darle más cohesión y poder poético. Y finalmente, sugerimos ampliar la crítica al comunismo. La propuesta es elevarla de una refutación específica a un análisis universal sobre el fracaso de todos los proyectos utópicos que no toman en cuenta la persistencia de la agresión humana. Te invitamos a reflexionar sobre estos puntos. Si decides reelaborar el texto con estas ideas en mente, estaremos aquí para volver a analizarlo.